Hola, así como el hombre piensa, así es él. No somos como pensamos que somos, somos simplemente como pensamos. Y por eso es tan importante hacernos preguntas a nosotros mismos para saber cómo pensamos, porque así vamos a conocernos cómo somos. Y la pregunta que hoy te tengo es muy contextualizada con lo que está viendo la humanidad hoy en día. La pregunta es, ¿cómo crees que se debe manejar el miedo? Vuelvo y repito, ¿cómo crees que se debe manejar el miedo? Ahora, ¿por qué me gustó esta pregunta? Porque está muy contextualizada con, digamos, la batalla que en mi concepto está viendo la humanidad hoy, que es una batalla entre el temor o entre el miedo y la fe. Y por eso es tan importante hacernos esta pregunta para poder tener victoria sobre esta batalla que estamos viviendo todos. Y también escogí esta pregunta porque leí una frase que decía que el miedo es una emoción y la fe es una convicción. Y entonces, efectivamente, busqué en el diccionario la definición de miedo y mira lo que encontré. Dice, el miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. La máxima expresión de miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Y sinónimo de miedo, pues es la cobardía, la zozobra. Y lo contrario a miedo es el valor y la tranquilidad, que es lo que quisiera hoy que pudiéramos todos ganar, por lo menos tener un elemento más para ganar esta batalla. Ahora, digamos lo que el miedo, la primera referencia que hay en las escrituras o en el libro de la vida, es el mismo Adán y en el primer capítulo, o sea, es una emoción inmediata que nace de la misma creación, de la misma naturaleza humana. Y así que pues no estoy diciendo que no hay que tener miedo, es una realidad, pero fíjate cómo podemos cambiar ese miedo por fe. Entonces, en el caso de Adán, cuando él va y hace, o no hace la voluntad de Dios, sino hace lo contrario, y Dios lo llama, lo busca, él dice que, le dice que dónde estás, Adán, no es que Dios no supiera, sino Dios lo busca y realmente él la respuesta que le da es que tuve miedo y me escondí. Entonces, digamos lo que la primera referencia que hay sobre esta emoción está cuando hacemos aquello que sabemos que está mal o que desobedecemos algo que sabíamos que debíamos hacer. Entonces, digamos lo que la primera fuente de miedo es el hacer lo incorrecto, el desobedecer algo que debemos hacer. Entonces, tengámoslo en cuenta, es la primera fuente de miedo. La segunda fuente que veo también en las escrituras es que es una parábola que cuenta Jesús de tres hombres que se les da un dinero y después se les viene y se les toma cuenta sobre la productividad de ese dinero y el tercero, los primeros dos, pues dan un reporte positivo y multiplicaron lo que se les había dado, pero el tercero cuando se le pide cuentas, dice, tuve miedo y escondí lo que me diste, es decir, el talento, no lo usé. Y después da una razón, porque dice simplemente porque creía que tú eras un amo injusto. Es decir, que me imagino que él pensaba que iba a tomarle cuentas de más, o no sé qué pensamiento ve en este hombre. Pero digamos lo que la segunda fuente del temor es tener una percepción, una concepción errada de Dios, un concepto errado acerca de quién es Dios. Entonces, ese diríamos que es la segunda fuente del temor. Pero la tercera fuente tiene que ver con más bien las circunstancias y lo que oímos. Es decir, yo me he dado cuenta, y tú también lo has experimentado, que si yo estoy oyendo todo el día malas noticias, pues lo segundo que va a pasar es que va a haber miedo en mí. También me puede suceder cuando veo algo, algo que me atemoriza. Entonces, esa emoción también nace de lo que escucho, de lo que veo. Entonces, para esas tres, digámoslo, fuentes, puede haber más, pero quiero hablar de esas tres hoy, pues también tenemos realmente soluciones. Ahora, la solución general, dice la palabra,
dice que el perfecto amor echa fuera el temor o el miedo. Vuelvo y repito, dice que el perfecto amor echa el temor, echa fuera el temor o el miedo. Ahora, cuando hablamos de perfecto, hablamos de un nivel superior. Me llama la atención que no dice que el amor echa fuera el temor, sino dice el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora recordemos que la característica principal de Dios es amor. Dice la palabra misma que Dios es amor. Es decir, la perfecta presencia de Dios en nuestras vidas, el perfecto concepto de Dios en nuestras vidas, es lo que echa fuera el temor. Es decir, no es el amor solamente, no es una relación tibia, no es una relación de domingo, no es una relación de sacrificios, de cumplimientos religiosos, lo que echa fuera el temor, sino ese perfecto, ese nivel mayor, esa intimidad, esa presencia de Él con nosotros, echa fuera el temor. Increíble. Ahora, pero miremos cómo, en qué formas, porque realmente lo que Adán no sabía era que Dios se acercaba a él era para perdonarlo. Dios no se acercó para juzgarlo ni para castigarlo, sino para perdonarlo. Le ofreció de una vez una restitución, una restauración, porque él sabía su condición, sabía ese riesgo que Dios estaba tomando y por eso él ofreció ese perdón. Entonces, digamos lo que si estamos hablando de manejar el miedo en este momento, una cosa que debemos hacer es que si nos equivocamos, si pecamos, si desacertamos nuestra vida, lo que tenemos que hacer es, como dice la misma escritura, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es decir, en arrepentimiento acercarse a Dios y decirle, Dios, me equivoqué, perdóname. O sea, yo no puedo darme el lujo de que el perdón se anide en mí, se asiente en mí. Y por eso la primera opción que tenemos que tener al equivocarnos, esta fuente de esta emoción dañina del miedo, es el arrepentimiento y el recibimiento de ese perdón gratuito, esa gracia de Dios que nos ofrece Él gratuitamente a nosotros para poder reconciliarnos con Él. Ahora, el segundo parte es conocer la verdad. El segundo caso de este hombre que esconde el talento por miedo es porque él tenía un concepto errado de Dios. Por eso es tan importante conocer la verdad. Debemos conocer quién es Dios. Por eso que la verdad nos hará libres. Dios no es eso. Dios no es un Dios injusto. Dice que Él es aún fiel mientras nosotros somos infieles. Dice que Él, sus pensamientos para nosotros son buenos, no son pensamientos de desgracia, para que tengamos esperanza y futuro. Entonces yo no sé cuál concepto tú tienes de Dios, pero es algo que tienes que conocer, tienes que conocer la verdad quién es Dios. Dios es un Dios amoroso, perdonador, reconciliador, es un Dios bueno, es un Dios que realmente está con nosotros, es un Dios que hasta entregó a su Hijo para morir por nosotros. Así que Él es misericordia, gracia, favor, perdón, reconciliación. Si no fuera por eso estaríamos todos bajo tierra. Entonces, segundo elemento es que la verdad debe ser la que gobierna tu vida para que no entre el miedo. Y el tercer elemento, y voy a leer esto con tres escrituras que me llaman la atención acerca de referentes al miedo en cuanto a respuestas de Dios. Y mira lo que Él nos dice. Dice en la primera, que es Isaías 41:10, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. No te doy, no, yo te doy fuerza, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Ahora, ten en mente esto. Segunda referencia de un Salmo 23:4 dice, aunque pase por lo más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Y por último, Josué 1:9, que es ya una orden. Yo te mando que tengas valor y firmeza, no tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Entonces mira que aquí es interesante que en estas tres referencias, la tercera razón por la cual la gente tiene miedo es por lo que oye, por lo que ve, por lo que escucha, por las circunstancias. Pero aquí hay otra, esta promesa es que no tengas miedo porque yo estaré contigo. Es decir, la presencia de Dios debe ser algo que nuestra conciencia es clara, su presencia, su protección, su acompañamiento, porque eso es lo que dice la promesa, que no tenga miedo porque yo estaré contigo. Es decir, usted no se debe sentir solo. Me acuerdo de una señora ya viuda, se han muerto sus hijos y que realmente no tenía nadie en esta tierra familiar ya.
La conocí como de 80 años, pero yo la veía muy alegre. Y yo le pregunté por qué estás alegre. Y decía, porque yo, aunque vivo sola, no estoy sola. Es decir, nosotros tenemos que tener una conciencia clara de la presencia de Dios para nosotros en cualquier circunstancia y momento. Y de ahí no vamos a tener miedo. Entonces, tres elementos para este miedo. Uno es saber que Dios ha provisto para nosotros el perdón. Si nosotros cometemos un pecado o si cometemos un desacierto en nuestras vidas. Lo segundo es que debemos conocer la verdad. Si tú ignoras qué dice la palabra, créeme que vas a ser una persona de miedo. Y lo tercero es que debes ser consciente de la presencia de Dios en tu vida. Ahora, ¿por qué te digo por qué es tan importante no dejar que el miedo entre en tu vida? Porque realmente, eh, digamos lo que el enemigo de Dios sabe cómo Dios constituyó la vida. Ya hay un principio, una ley que dice que el temor trae en sí castigo. El mismo Job dijo, lo que temí me sobrevino. Así que el temor trae castigo. Así que no es un sentimiento, no es una emoción que tú debes albergar en tu corazón permanentemente, porque si la albergas, eso va a traer a ti eso mismo que tú temes. Entonces, te estoy dando tres herramientas aquí para que no dejes esa emoción, ese sentimiento en estos momentos que se anide en tu vida. No te voy a decir que no vas a olvidar el sentimiento, la emoción del miedo, pero sí que no la vas a dejar anidar en tu vida como un comportamiento. Entonces, te invito a que lleves primero este nivel de perfección de Dios en tu relación para que eso eche fuera el temor. Recuerdo que esa perfección tiene que ver con un nivel de intimidad con Dios, con un nivel de conocimiento de su verdad, con un nivel de conciencia de su presencia perfecto, es decir, un nivel mayor para que puedas realmente tener esa paz que Dios está ofreciendo, ese echar fuera el temor que hace que puedas tener una vida en libertad, una vida en victoria. Recuerdo muchas referencias con respecto al poder que tiene el temor en la mente de una persona. Me acuerdo ahora mismo alguien que trabaja en un frigorífico y a las 6 de la tarde se le pasó la hora y cuando fue a salir se dio cuenta que lo han dejado encerrado. Y al otro día encontraron a este hombre muerto en el frigorífico. Pero lo interesante de esta historia es que sus amigos al cerrar la puerta también apagaron este cuarto frío. Y sin embargo, la autopsia de este hombre salió que había muerto precisamente por exceso de frío. O sea, él tuvo allí una sensación con su mente, porque no fue real, porque el cuarto estaba apagado, en la cual efectivamente él murió por ese exceso de frío. Entonces, fíjate el poder que tiene la mente sobre una persona. Igualmente, yo personalmente he tenido esa misma experiencia. En algún momento tuve una alta depresión, me desmayé, se me enfriaron las manos, se me calentó la cara y ahí me tuve como esa primera sensación. Pero después empecé a experimentar cada vez que se me enfrían las manos y otra vez como la tensión, pero iba al hospital y no estaba la tensión. Y entonces se me decían, es que usted mismo, esa misma sensación que tuvo una vez, la está repitiendo, pero es mental. Entonces, realmente tenemos, o sea, yo estaba creando esa misma reacción. Entonces, me acuerdo mucho que cuando me pasaba eso, entonces ya sabiendo que era algo que producía mi mente, yo le decía a mi esposa, quiero que ores por mí en ese momento en que sentía que me iba a dar otra vez algo de tensión. Y ella oraba y se me pasaba. Entonces fue que yo aprendí que el poder de la oración, el poder de esto que estamos hablando, de recibir el perdón, de tener claridad sobre quién es Dios y de tener conciencia de su presencia, hacía que en mí había esa paz, ese valor, esa fortaleza, esa firmeza que todos necesitamos en este momento. Entonces, ya con esta información hago la misma pregunta con que empezamos. ¿Cómo crees que debes manejar el miedo a partir de hoy? Espero que estas píldoras, estos conceptos te ayuden a tener una victoria sobre este miedo y lo que realmente reine en tu vida sea la fe. Y vamos a tener esta victoria. Que tengas un muy buen día.